Damas y caballeros, tenemos el inmenso placer de volver a recibir a Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues muy bien, Jano. Aquí dispuestos a abordar un interesantísimo tema de uno de los pueblos más conocidos, desconocidos de Próximo Oriente, que son los kurdos. Ujú. Es verdad que muchos socios nos habían enviado mensajes, que ya les digo que pueden seguir enviando mensajes. Alberto los lee todos, de verdad. Yo también. Y los kurdos, en numerosas ocasiones, nos lo habían dicho. Oye, hablar sobre el pueblo kurdo, que es verdad que uno escucha el Kurdistán, pero ya cuando hablamos de los kurdos, te metes en un tema complejo porque están cristianos, musulmanes. O sea, es una mezcla interesante y muy potente en Sí, toda esa porque, zona. porque es curioso, si hay un elemento que lo caracteriza, es el hecho de que hablamos de los kurdos y probablemente el término plural es correcto, porque es un grupo tremendamente heterogéneo. Incluso voy más lejos y seguro que esto te puede sorprender, Jano. No solamente es un pueblo sin Estado, sino que en muchos casos probablemente es hasta un pueblo sin nación. Porque claro, cuando tenemos el concepto de nación a partir de la Revolución Francesa, de la nación-estado muy homogénea, donde hay ciertas características comunes a todos los integrantes de esa nación, una de las características de los kurdos es su tremenda heterogeneidad. Tú lo acabas de indicar desde el punto de vista, del vista religioso. Hay kurdos musulmanes mayoritariamente suníes, pero también hay kurdos yazidíes, hay kurdos zoroastrianos, hay kurdos cristianos e incluso hay kurdos judíos. Pero es que incluso desde el punto de vista lingüístico no hay una sola lengua kurda. Al menos hay 4 variantes con bastantes puntos en común. Vendría a ser algo así como si hablaran estos 4 grupos, pues qué sé yo, portugués, español, francés, italiano. Es decir, lenguas que tienen muchos elementos en común que pueden ser bastante comprensibles, pero con diferencia entre ellas. Entonces, entremos en materia. ¿Quiénes son estos kurdos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué ocupan la región que ocupan? Y sobre todo, ¿por qué, a pesar de que ellos se reconocen como integrantes de un pueblo común, el pueblo de los kurdos, no han sido capaces de establecer, ya digo, no solamente ese Estado, sino ni siquiera una nación común? Pues bueno, los kurdos en la actualidad se encuentran asentados sobre 4 estados contemporáneos: Turquía, Siria, Irak, Irán. Y si los observamos en las fronteras comunes que pueden tener estos 4 estados, lo que nos vamos a encontrar es el espacio originario de estos kurdos, que es esa región compleja entre el final de las montañas que tenemos en Turquía, las del Tauro, y en Irán, el Zagros, y los altos valles del Éufrates y del Tigris. Entonces los kurdos históricamente se van a sentar en ese espacio de transición entre las últimas laderas de las montañas y los fértiles valles del Éufrates y del Tigris. Interesantísima esa posición porque no es un lugar donde sea fácil vivir, y una de las características históricas de los kurdos en su origen fue su carácter seminómada. Son gentes que, teniendo que vivir en unas regiones poco amables para la subsistencia, lo que van a hacer es desplazarse por esas regiones. Con el tiempo terminarán por ser repelidos hacia más el área de la montaña que la baja montaña, pero eso no impide que es ese espacio, insisto, en la alta Mesopotamia, donde se van a ubicar. Y acabo de utilizar un término histórico, el de Alta Mesopotamia, y cuando hablamos de Mesopotamia estamos hablando realmente de la antigüedad, del final del Neolítico, del comienzo de la metalurgia, y es por entonces donde quizás vamos a encontrarnos ya la presencia de estos kurdos. Es posible que los kurdos ya tuvieran que combatir contra los asirios en el 2000 a.C. Con todo este origen tan antiguo, si bien es algo que los kurdos se empeñan en verse reflejados en aquellos grupos de seminómadas que estaban en la periferia del imperio asirio, cuando realmente nos vamos a encontrar bien documentados va a ser ya con el imperio Meda, con esa antesala del imperio persa, aquel que más tarde sería derrotado por Alejandro. Y es muy interesante porque las lenguas kurdas son lenguas derivadas de un tronco común iranio, es decir, algo muy cercano a la lengua mayoritaria de Irán, el farsi, de modo que podemos pensar que estos kurdos de alguna manera serían el último eslabón de estos iranios de los Montes Tagros que, insisto, habían empezado a descender hacia los valles del Tigris y del Éufrates.
Es ahí, por tanto, desde el siglo VI a.C., cuando ya nos vamos a encontrar bien documentados a los kurdos, y a partir de ese momento es un grupo humano que va a colaborar con asiduidad, van a ser, digamos, los mercenarios favoritos de las sucesivas culturas que van a ir ocupando estos territorios. Acabamos de hablar de ese imperio medo-persa derrotado por Alejandro y a continuación sucedido a Alejandro a su muerte. Recordad, hicimos un pedazo de historias dedicado a Alejandro Magno, sucedido por sus generales, pues los eleúcidas, que son los que se quedan con el control de este territorio, emplearán a los kurdos como parte de sus ejércitos. Y cuando ese imperio seleúcida desaparezca y sea dividido entre romanos y los nuevos imperios persas, volveremos a encontrar a los kurdos a los servicios de unos y de otros. Interesantísimo este punto de vista del kurdo como un agente militar, mercenario, que puede servir a una autoridad superior sin esforzarse ellos mismos en crear, ya no voy a decir un Estado moderno, pero al menos una entidad política que tenga cierta relevancia. Sí es verdad que en los sucesivos imperios bajo los que vivieron siempre tuvieron cierta autonomía, siempre se les reconoció como un grupo étnico bien definido, que son las características que vamos a tener hasta la actualidad. Bien, estamos hablando del mundo romano, del imperio persa, estamos hablando, por tanto, ya de los primeros siglos de la era cristiana. El heredero del mundo romano, que son los bizantinos, también van a contar con los servicios de algunos de estos grupos kurdos, y la principal modificación es cuando se expande el Islam a partir del siglo VII, y es el Islam suní el que va a influir sobre una parte importante de los kurdos. Decíamos al principio que los kurdos tienen una heterogeneidad religiosa, que practicaban, por un lado, el zoroastrismo, que bien sabemos es una religión vinculada sobre todo al mundo iranio. Practicaban y siguen practicando otra parte de los kurdos el yazidismo. Los yazidíes pertenecen a una secta religiosa preislámica de este área con sus características singulares. Hemos dicho que hay kurdos cristianos e incluso judíos de esos tiempos en los que colaboraron con romanos y bizantinos, pero mayor parte de los kurdos son musulmanes después de quedar bajo el dominio del califato abasí, te digo, musulmanes suníes. Lo que no impide que, a pesar de haberse convertido al Islam, no se integraron en el mundo mayoritario árabe, como no se habían integrado en todas las otras culturas previas que habían controlado de una u otra manera la región del Kurdistán. Pues bueno, es dentro de este mundo islámico donde quizás tenemos una de las etapas más famosas de la historia de los kurdos. Yo sé que Jano conoce perfectamente el nombre de, sin duda, el líder kurdo más famoso de la época medieval, que fue Saladino, el Saladino que derrotó a los cruzados. Ricardo Corazón de León, Entonces, entre otros. entre otros. Entonces, a partir de 1170, en un momento en el que el califato abasí tiene unas debilidades políticas importantes, la autoridad militar cae en manos de estos kurdos y va a ser Saladino quien, a la cabeza de una dinastía que durará unas cuantas décadas, la de los ayubíes, se encargue de frenar a esos cruzados que habían ocupado Tierra Santa y establecer esa dinastía que básicamente se va a vertebrar a partir de Damasco, en Siria, con lo cual vemos como los kurdos se desplazan desde sus bases a los pies del Tauro y el Zagros hacia la parte más interior de ese mundo próximo oriental. Estos ayubíes se desaparecería su dinastía ya para 1250, sustituida por un lado por otros grupos musulmanes, los mamelucos, por otro lado con la llegada de los mongoles, de modo que el único momento de gran esplendor que va a tener este mundo kurdo, pues como hemos visto, dura muy pocas décadas. A partir de ahí vuelven a caer bajo el dominio de los sucesivos grupos que dominan el territorio, hasta que por fin, en el siglo XV, caen en manos de los otomanos, esa última rama de los turcos, que son los que van a establecer el imperio turco más importante. Ya había habido otras ramas turcas anteriores, como los selyúcidas, pero son los otomanos los que van a ocupar el Kurdistán, lo van a dominar desde finales del XV y van a estar controlando este territorio hasta el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es la relación de los kurdos con los otomanos?
Pues aquí es muy interesante porque como va a ocurrir en la mayor parte de este mundo otomano, recordemos que los otomanos a partir del siglo XVI, desde sus bases iniciales en Anatolia, van a ir ocupando, por ejemplo, toda la parte de Tierra Santa hasta meterse en la península arábiga, lo que hace que los árabes queden bajo el dominio de los otomanos, además de la minoría judía que podíamos encontrar en torno a Jerusalén. Van a saltar a la península balcánica, con lo cual van a controlar un territorio en principio cristiano, ya sea el de los ortodoxos griegos, el de los ortodoxos balcánicos, o incluso cuando lleguen hasta las puertas de Viena, hasta algún católico queda bajo ese dominio de los otomanos. Y tiene otros grupos. Hemos hecho aquí un pedazo de historias hablando de los armenios, estas gentes del Cáucaso que también quedaron bajo el dominio de los otomanos. Y una de las características de ese mundo otomano es que, siendo prioritaria la figura de los propios otomanos, trataron con cierto, no vamos a hablar de respeto, pero sí con descendencia a todos estos grupos minoritarios que quedaron bajo su dominio: griegos, árabes, armenios, los otros balcánicos y los propios kurdos. Una relación que va a funcionar relativamente bien durante 3 siglos, hasta que ya entrado el siglo XIX, y aquí hemos hablado a menudo de esa descomposición del Imperio Otomano, ese que fue definido por los británicos como el gran enfermo de Europa. Esa descomposición va a ser propiciada por esas propias potencias europeas que van a inseminar todas las maldades asociadas al nacionalismo, incentivando que estos grupos minoritarios que estaban dentro del Imperio Otomano reclamen sus derechos de independencia. Es cierto que durante la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo van a ser en los Balcanes, comenzando ya antes, para 1830 en el caso de Grecia, y luego ya en las repúblicas eslavas, en las futuras repúblicas eslavas, esta cuestión del nacionalismo, y ya a principios del siglo XX lo van a llevar hacia el mundo de los árabes, de los armenios y también de los kurdos. Esto es muy interesante, lo hemos comentado cuando hablamos de la historia de los árabes, lo hemos comentado cuando hablamos de la historia de los judíos, lo dijimos cuando hablamos de los armenios. Esa descomposición del Imperio Otomano a finales del XIX, principios del XX y ya definitivamente tras la Primera Guerra Mundial ha sido el foco de la mayor cantidad de conflictos de nuestro mundo contemporáneo. No podemos olvidar que entre las guerras más sangrientas que hemos tenido en tiempos recientes... Se ha caído Montipans, pero continúa. ¿Se ha caído quién? Pongo Peripans, que está ahí. Algo ha pasado ahí. Entonces, Son las de imperios y claro. se han asustado. Entonces, entre las guerras más recientes que tenemos a finales del 20, principios del 21, están todas vinculadas a ese mundo del Imperio Otomano. O sea, tenemos el conflicto de la antigua Yugoslavia. Eso fue Imperio Otomano. Por supuesto, tenemos el problema de Israel y Palestina, el antiguo Imperio Otomano. Tenemos la inestabilidad de países como Libia, antiguo Imperio Otomano. Las guerras de Irak contra Irán. Irak estaba en ese Imperio Otomano. La guerra civil en Siria. Estamos hablando del Imperio Otomano. El problema de los armenios, Imperio Otomano, o por ejemplo la inestabilidad de la región kurda, Imperio Otomano. Es sorprendente la incapacidad demostrada por las potencias europeas encabezadas por Francia e Inglaterra, pero también Alemania, durante el siglo XIX de incentivar esa descomposición disparatada del Imperio Otomano que, insisto, lo que ha provocado han sido décadas y décadas y décadas de continuas guerras. Pero bueno, volvamos con nuestros colegas kurdos. En principio, en todo ese proceso de descomposición del Imperio Otomano hay un momento importante, en 1878, ya hablamos de esa guerra ruso-turca y lo que eso implicó para los armenios, es cuando los armenios empiezan a reclamar con más fuerza su propia identidad estatal. En ese momento, los kurdos, dentro de todas esas minorías que están tratando de agredir la estabilidad del Imperio Otomano, los kurdos son los que más colaboran con los otomanos, no tienen una intención manifiesta de segregarse de ese mundo otomano. Hasta el punto de que cuando comenzada la Primera Guerra Mundial, y de nuevo apelo a que vayáis a ver el pedazo de historias que hicimos sobre los armenios, cuando se produce todo ese movimiento, todo ese desplazamiento del pueblo armenio hacia los desiertos sirios que provocó el genocidio armenio, los kurdos colaboraron con los turcos en esa persecución a los armenios. En muchos casos eran la mano ejecutora. En ese sentido hay declaraciones del cónsul de Francia en la zona armenia que cuenta cómo los sacaban por miles a los armenios y los gendarmes
que custodiaban estos armenios que fueron desplazados hacia el desierto sirio eran kurdos. Muy llamativo si pensamos la historia actual del pueblo kurdo en Turquía, que han sido los siguientes perseguidos, que además fueron perseguidos con cierta rapidez a poco de concluir el genocidio armenio, con lo cual demuestran que no supieron elegir bando. Y esta es una de las características que vamos a ver que va a dominar a ese pueblo kurdo, a esos pueblos kurdos en este mundo contemporáneo. Por lo general han tendido a elegir el bando perdedor y eso lo que les ha provocado es la falta, hasta la actualidad, de la consolidación de un Estado propio kurdo. Y eso que al concluir la Primera Guerra Mundial sí se creó ese Estado kurdo. Tenemos que pensar que en 1920 se firma el Tratado de Sèvres, mediante el cual se llega a la descomposición final del Imperio Otomano, un tratado que reducía la dimensión de la Turquía asociada, el territorio turco asociado a los residuos del Imperio Otomano, esos residuos vinculados al propio pueblo turco, a su mínima expresión. Tenían los turcos que ceder prácticamente todo, tenían que ceder la costa del Egeo, tenían que ceder Constantinopla, básicamente se quedaban con la meseta interior de Anatolia. Y es ahí cuando surge esa figura del creador de la República Turca contemporánea, Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, que había sido un eminente militar durante la Primera Guerra Mundial. Pues bien, Atatürk fue quien se levantó contra la intención de las potencias europeas de reducir a los turcos a un pueblo perdido en la meseta de Anatolia, porque en ese Tratado de Sèvres, además de la cesión ya de todos los territorios que había perdido el propio Imperio Otomano, más allá de los Balcanes, estamos hablando de la zona de Arabia, Próximo Oriente y demás, la costa del Egeo, Constantinopla, se permitió la creación de un estado kurdo, un Kurdistán independiente. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Pues bien, ese Kurdistán independiente del Tratado de Sèvres de 1920 duró muy poco. En el siguiente tratado, el de Lausana de 1923, cuando se constituyen las fronteras contemporáneas de la Turquía que conocemos hoy, el Kurdistán había vuelto a desaparecer y a partir de ese momento, el Kurdistán, como señalaba al principio, de partida, para 1923, hemos de pensar que, por un lado, buena parte de los kurdos quedaron bajo esa nueva República de Turquía. Por otro lado, hay un minoritario grupo de kurdos que van a quedar en Irán, en el reino de Irán de esa época. Por otro lado, hay otro grupo de kurdos que van a quedar bajo el mandato francés de Siria. Y aún queda otro grupo de kurdos que van a quedar bajo el mandato británico de Irak. ¿Esto qué va a suponer? Pues va a suponer que a partir de ese momento, y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, los kurdos se conviertan en un factor desestabilizador de la región que podrá ser bien aprovechado desde los mismos comienzos de la Guerra Fría. Hemos de pensar que, tras esa Segunda Guerra Mundial, el mandato francés de Siria ya se ha consolidado como Estado independiente, el de Siria, el mandato británico de Irak también se ha consolidado como un Estado independiente, el de Irak, y a su vez Irán va a quedar dentro de la órbita de este mundo capitalista como los otros países, Turquía, Siria e Irak. ¿Esto qué va a provocar? Pues va a provocar que en la Unión Soviética, y estamos hablando ya del año 1946, y con un caso muy concreto, la efímera República Kurda de Mahabad, en Irán, la Unión Soviética decida utilizar a los kurdos como arma arrojadiza contra los intereses occidentales en todos estos países. Y este empeño de la Unión Soviética de utilizar a los kurdos como esa arma arrojadiza es lo que nos permite entender por qué varios de los partidos kurdos más importantes en sus reivindicaciones de autonomía e independencia, en Turquía, en Irán, en Irak, en su origen fueran de base marxista.
sencillamente porque era la Unión Soviética quien estaba detrás de ellos. Entonces, en estas mezcolanzas raras, en principio opuestas a una ideología de izquierdas, digamos, auténtica, de mezclar nacionalismo y marxismo. Digo una ideología de izquierdas auténtica porque en principio los de izquierdas se declaraban internacionalistas, pero sabemos hoy que hay muchísimos partidos de izquierdas marxistas que se declaran fervientemente nacionalistas. Entonces, bueno, cada cual, como diría Pablo Iglesias, que cabalga con sus contradicciones, que en este caso son abundantes. Entonces, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, insisto, vamos a empezar a encontrarnos con movimientos nacionalistas kurdos de raíz marxista apoyados por la Unión Soviética, y he mencionado, en el caso de Irán, esa república de Mahabad, una pequeñísima república situada en la parte noroccidental de Irán, el punto más cercano a la frontera soviética, donde ya vamos a encontrar no solamente ese elemento marxista que va a dominar a otros grupos kurdos en otros países, sino además una cierta complicidad con los kurdos que habían quedado en otros de los países, demostrando ese elemento en común. A pesar de que, como yo decía al principio, los kurdos son muy heterogéneos y estos kurdos iraníes tienen un dialecto del kurdo, el llamado dialecto oriental, distinto a los otros kurdos que se pueden hablar, y además son mayoritariamente zoroástricos, por aquello que están dentro de la parte iraní. Y sin embargo, en este momento de esa República Mahabad va a aparecer una familia de la élite kurda, los Barzani, que vamos a encontrarnos años más tarde también controlando el movimiento kurdo en Irak hasta la actualidad. Bueno, esa república se extinguió en el momento que la Unión Soviética retiró su apoyo. Fue una cosa que duró unos pocos meses, en 1946, 47, en el momento que se estaban estableciendo esas líneas de influencia entre el bloque soviético y el mundo capitalista. Pero a partir de ahí, los kurdos iraníes van a pretender siempre reclamar sus pretensiones no tanto de la independencia como una cierta autonomía. Y esto es muy interesante, porque de nuevo, si te acuerdas, Jano, cuando estuvimos hablando aquí de la historia de Irán, sobre todo en sus vínculos o sus enfrentamientos con Israel, comentábamos cómo uno de los principales problemas que habían tenido estas gentes de raíz marxista, no los kurdos, sino todos los grupos comunistas en Irán, es que apoyaron fervientemente al ayatolá Khomeini en su toma al poder contra el Shah, y al día siguiente el ayatolá no tuvo ningún inconveniente en eliminar, utilizando a la vieja policía política del Shah contra los comunistas iraníes, que es una de las cosas que ya discutíamos aquí en el caso de Palestina, cuando los grupos de extrema izquierda se muestran tan favorables a grupos como Hamas, que indudablemente, de llegar al poder donde hay grupos de extrema izquierda, lo primero que van a hacer es eliminarlos, como hicieron los ayatolás en Irán. Pues a los kurdos les pasó igual. Como el principal grupo de reivindicación kurda en Irán era de tradición marxista, cuando los ayatolás llegaron al poder tuvieron a bien eliminarlos como al resto de los marxistas iraníes, lo cual hace que las reivindicaciones kurdas en Irán es la parte más apagada, más sosegada que conocemos de todo ese Kurdistán. Otra cosa es lo que ocurrió con los kurdos en Turquía, donde vivía una parte importante de este grupo humano. Hemos mencionado antes cómo en principio se creó un Kurdistán independiente, en esencia el Kurdistán turco en 1920, un Kurdistán independiente que para 1923 ya había desaparecido, y a partir de ese momento y durante medio siglo va a haber unas relaciones a veces de entendimiento, a veces de tensión entre la minoría kurda y el gobierno turco. De tensión porque una de las intenciones de Ataturk en el momento de establecer esa nueva república turca fue acabar con la heterogeneidad que había sido tan habitual del Imperio Otomano, la obsesión de un solo país, una sola lengua, una sola religión. Entonces, claro, si había un grupo humano dentro de la nueva Turquía que rompía esa homogeneidad que buscaba Ataturk, eran precisamente los kurdos. De modo que va a haber un fenómeno de un intento de turquización de los kurdos, con desplazamiento incluso de la población turca hacia las regiones kurdas, para de esa manera incentivar más esa turquización, hasta el punto de que para la República Turca los kurdos van a ser nada más que los turcos de la montaña, una forma rápida de tratar de poner fin a ese mundo kurdo. Pensemos en ese sentido
que como los kurdos hablan un idioma propio, pues era muy fácil visibilizar la presencia de los kurdos con esa lengua en la cual poder identificar carteles en la calle, por ejemplo. Muy llamativo porque lo que va a suceder es que, al igual que el turco asumió el alfabeto latino a partir de Ataturk, el kurdo de los kurdos de Turquía también van a asumir ese alfabeto latino, mientras que, por ejemplo, el kurdo que se habla en Irak o el kurdo que se habla en Siria sigue empleando el alfabeto árabe. Tenemos, por tanto, un idioma no solamente con diferencias a la hora de hablarlo entre las diferentes regiones, incluso con diferentes alfabetos a la hora de expresarse en ellos. Bueno, ese proceso de turquización de los kurdos de Turquía no terminó de rematarse, y lo que va a provocar es, a partir de los años 70, un reforzamiento de los movimientos autonomistas independentistas kurdos, que se van a vertebrar en torno, para 1978, de un partido político, de nuevo de corte marxista, el PDK, el Partido de los Trabajadores Turcos, cuyo líder histórico es Abdallah Öcalan, un personaje que terminaría por poner en marcha un auténtico enfrentamiento bélico contra los turcos a finales del siglo XX, hasta ser detenido en 1999, considerado líder de un grupo terrorista. El PDK en Turquía está considerado como la cabeza de un grupo terrorista, y Öcalan fue enviado a la cárcel, donde aún permanece el hombre. Debe tener ya casi 80 años, bien, va a ser unas condiciones realmente de aislamiento, en muchos casos prácticamente total. Öcalan es alguien que ha podido pasarse 1 o 2 años, a lo largo de los muchos años que va en la cárcel, sin comunicarse prácticamente con nadie, dentro de una política en la cual lo que se pretende es apagar la voz más notable que los kurdos de Turquía han tenido en esa reclamación de sus derechos para la constitución de un posible Estado turco. Con todo, las pocas veces que se le ha permitido a Öcalan expresarse, ha ido moderando su postura a lo largo de los años. De su pretensión inicial de un Kurdistán absolutamente independiente y además con un régimen socialista, progresivamente ha ido reclamando un modelo más sencillo de una autonomía con el respeto a la diferencia cultural del mundo kurdo, bien, algo que en muchos casos sus propios seguidores no terminan de ver claro, porque ellos siguen incentivando la solicitud de un verdadero Kurdistán independiente del resto de Turquía. En ese sentido es muy llamativo porque, por ejemplo, sí ha habido kurdos que han tratado de participar en los procesos electorales en Turquía, y en algún momento incluso llegó a haber diputados e incluso diputadas de origen kurdo en el Parlamento de Estambul, que hay un caso muy conocido de diputada kurda que en el momento que se expresó públicamente en kurdo en el Parlamento, la encarcelaron porque es un idioma proscrito de la actividad política. Pero al mismo tiempo hemos de reconocer, porque Erdogan, el actual presidente de Turquía, ha sido uno de los hombres que con más fuerza ha querido acabar con el movimiento turco, hemos de reconocer que el partido de Erdogan tiene bastante éxito en el área de los kurdos. Es decir, hay un montón de kurdos que votan por Erdogan, lo que viene a mostrar cómo la heterogeneidad que yo mencionaba al principio de ese pueblo kurdo no solo tiene que ver con sus orígenes, sus diferentes lenguas, sus diferentes religiones, sino hasta sus diferentes tendencias políticas. Y en el Kurdistán turco, los kurdos muy kurdos que hablan kurdo pueden por igual ser partidarios de la más independencia radical o de Erdogan, que está dispuesto a acabar con toda esta intención de los kurdos de generar independencia. Esto es una de las cosas más llamativas, porque por lo general, cuando pensamos en los kurdos de Turquía, nos imaginamos como un grupo monolítico que están claramente favorables a declarar su independencia y que lo último que se espera es que puedan apoyar a Erdogan. Y sin embargo, insisto, hay unos cuantos... Si la homogeneidad no entra entre los kurdos. Que Erdogan, cuando atacaba al Estado Islámico, aprovechaba para dejar alguna bomba también a los kurdos que estaban combatiendo. Muchos de ellos mujeres. Es muy curioso porque Erdogan, cuando atacaba el Estado Islámico, aprovechaba para dejar una bomba a sus kurdos en Turquía y otra bomba a los kurdos de Siria. O sea, ya que había que repartía a todos por igual. Sí, porque es verdad, estamos viendo, como estás explicando tú, Alberto, que los kurdos es difícil dar una definición exacta. O sea, es un grupo muy heterogéneo con muchas diferencias. Y luego también el papel de las mujeres, que es algo que llama la atención. Sobre todo la gente pues piensa kurdos, musulmanes, mujeres. Claro, no es exactamente así, como te has explicado. Muchas de ellas que combaten en el frente y con gran éxito, además. Bueno,
Hemos de pensar que los kurdos, en efecto, el papel de la mujer sobre todo ha sido muy destacado en las últimas décadas de la historia de los kurdos. Previamente también hay una participación de las mujeres interesante. Claro, estamos hablando de unos grupos poco estables que se mueven, vinculados a la guerra. Pero es que en el momento en que buena parte de la organización política de los kurdos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se ha articulado en torno a partidos marxistas, aunque sean musulmanes, en esos partidos marxistas es posible encontrar la figura de las mujeres. Salgo de la órbita regional que estamos hablando, pero no del mundo islámico. Pensemos cuando el Yemen del Sur era una república marxista, en ese Yemen del Sur marxista, pero donde la mayor parte de la población era musulmana, las mujeres tuvieron un grado de participación que en el momento que desapareció el Yemen del Sur, en principio por su unión con el Yemen del Norte y más tarde por su conquista militar por parte del Yemen del Norte, ese papel de las mujeres quedó completamente opacado. Entonces, hay cierta tradición de las mujeres que tienen un margen de libertad, aunque la mayoría de los kurdos sean musulmanes, un margen de libertad mayor al de las mujeres en otras áreas musulmanas, pero también vinculado al hecho de que los kurdos, como estaba explicando, buena parte de ellos se articularon a partir de partidos marxistas. Hemos hablado de los kurdos en Irán, hemos hablado de los kurdos en Turquía. ¿Qué ocurre con los kurdos de Irak? Porque quizás esta es una de las regiones más interesantes. Es muy llamativo porque los kurdos de Irak, hemos de pensar que en esencia Irak es un país. En realidad, que Irak sea un país heterogéneo no estoy diciendo nada. Lo sorprendente es que haya alguien en este mundo que piense que hay países homogéneos. Todos los países son heterogéneos porque los países suelen ser estados grandes con millones de personas, y cuando uno tiene millones de personas, indudablemente van a ser sociedades heterogéneas. Entonces es muy llamativo. Cuando hablamos parece que hemos descubierto, ostras, fíjate, hay minorías que hablan otros tipos de idiomas. Lo sorprendente es que no ocurra eso, porque será raro encontrar un país donde no haya minorías que tengan prácticas culturales, idiomas, religiones diferentes. En cualquier caso, Irak. Irak en principio, en el momento en que se constituye como reino independiente tras la Segunda Guerra Mundial, incluso cuando deviene república, la idea es que hay un Irak central en torno a Bagdad de árabes suníes, hay un Irak al sur en torno a Basora de árabes chiíes y hay un Irak en el norte de kurdos, en principio de mayoría suní, pero claro que son kurdos y no árabes. Cuando se establece el régimen del partido Baas, el que terminaría por liderar Saddam Hussein en su última etapa, lo que se trata de hacer es homogeneizar Irak a partir del modelo de Bagdad, de los árabes suníes, lo que supuso la represión de los árabes chiíes del sur y la represión de los kurdos del norte. Y ojo, como digo, en ese norte de Irak, en ese Kurdistán iraquí, buena parte de los kurdos son suníes, pero había otras minorías. Había kurdos cristianos y había otra minoría muy interesante que era de los kurdos yazidíes, que tristemente se volvieron muy famosos hace unos pocos años durante la guerra contra el Estado Islámico, porque fueron uno de los objetivos prioritarios de ese Estado Islámico. Pues bueno, con Saddam Hussein en el poder, lo que va a ocurrir con Saddam Hussein es que va a tratar de acabar literalmente con esos grupos que podían obstaculizar un Irak más homogéneo en torno a los árabes suníes, y Saddam Hussein es alguien que llegará a directamente gasear las comunidades kurdas. Esto fue una de las cosas, porque aquí estamos hablando de los años 1989, 90 y sobre todo 1991. O sea, estamos hablando de fechas muy recientes donde por supuesto existían los medios de comunicación contemporáneos y tenemos un montón de, tristemente, muestras gráficas de fotografías, de grabaciones en los que se ven a los kurdos gaseados por Saddam Hussein. Y de nuevo, aquí con el inconveniente de que, a pesar de todo, va a haber grupos kurdos favorables a Saddam Hussein y que van a ser desplazados para evitar ser gaseados como los otros kurdos que se oponían al régimen de Saddam Hussein. Aquí yo creo, Jano, que tuve ocasión de comentártelo. Yo trabajé en el Kurdistán iraquí, en la ciudad de Erbil, en 2011-2012. Y Erbil, la ciudad vieja de Erbil, que es un sitio interesantísimo, en principio los habitantes de Erbil, de la antigua Arbela, consideran que es la ciudad más antigua siempre
en vida, porque Jericó es mucho más antigua, pero Jericó ha tenido periodos de abandono. Hicimos un pedazo de Sí, historia. el primero creo que inauguramos pedazos de historia en Big One Jericó, con Jericó, creo sí, que fue el sí. primer episodio. Entonces, en Erbil es donde van a residir aquellos kurdos que Saddam Hussein decidió, entre comillas, salvar. Y los va a instalar en la ciudad vieja. Arqueológicamente, aunque es una cosa reciente, quedaban muestras del paso de estas comunidades kurdas ajenas a la propia ciudad de Erbil, que a su vez ya era una ciudad kurda per se. Pues bueno, Saddam Hussein es un tipo que va a tratar de acabar con la mayor parte de los kurdos, lo que no impide que, afortunadamente, Saddam Hussein no acabó con los kurdos, bien, unos kurdos que a su vez se habían organizado en este mundo iraquí, una vez dentro de su habitual heterogeneidad, en torno a dos grupos. Bien, tenemos el PDK, de una tradición más marxista, liderado por los Barzani, aquella misma tribu que veíamos décadas atrás, implicados en la República Kurda de Mahabad en Irán, y un segundo grupo, el UPK, liderado por Talabani. Estos nombres seguro que a los que se mueven en las noticias de este mundo iraquí les puede sonar. Talabani, tras la guerra del Golfo que acabó con Saddam Hussein, cuando se estableció la nueva estructura política de Irak, donde el presidente de la República tiene que ser un kurdo, el primer ministro tiene que ser un chií, luego ya los restos de ministros pueden ser suníes. Talabani fue el primer presidente de este nuevo sistema iraquí. Talabani ya murió. Mientras que los Barzani son los que van a controlar realmente el territorio kurdo, porque en el momento que comienza la guerra del Golfo que acabó con Saddam Hussein y a los kurdos se les empieza a dar una cierta autonomía, lo que va a suceder es que los Barzani y los Talabani se van a enfrentar en una curiosa guerra civil que va a suceder en esta Kurdistán iraquí en torno a 1994-1996, de la cual saldrán victoriosos los Barzani, hasta el punto de que ya establecida la región autónoma del Kurdistán, básicamente va a estar gobernada por los Barzani, por Masud Barzani, que fue el presidente del Kurdistán hasta 2019 y en la actualidad por su sobrino, que sigue controlando el territorio. Con lo cual, aquí es donde encontramos esas contradicciones que se pueden dar, tú bien sabes, Jano, entre nuestra obsesión por imponer un modelo de democracia liberal con todos los aparatos propios de la democracia liberal, ¿no? Entonces, una supuesta separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, Consejo de Ministros, Tribunal Supremo y demás, y luego descubres que está todo acaparado por una de las tribus, entonces todos los que están en los diferentes puestos son primos entre ellos, pero los europeos o los estadounidenses quedan satisfechos de decir, mirad, hemos democratizado la región porque hemos puesto toda la parafernalia propia de las democracias liberales. Entonces, el Kurdistán es un buen ejemplo de esto. Claro, el Kurdistán tenía una ventaja y es que progresivamente se ha encontrado cada vez más petróleo en el área de Kurdistán, en torno a ciudades como Mosul o Kirkuk, incluso ciudades como Kirkuk, que en principio no estaban en el Kurdistán, pero que en un momento dado los kurdos decidieron que a lo mejor había que ampliar las fronteras y quitárselas a sus gentes autóctonas más árabes. Bien, y en estas estaban, en este empeño por hasta dónde podían llegar, haciendo aumentar ese Kurdistán iraquí, cuando surgió el famoso Estado Islámico, ese grupo radical islámico que vamos a encontrarnos aprovechando la inestabilidad que provocó la guerra civil de Siria a partir de 2011, en el cual en la parte norte de Siria se va a establecer estos integristas islámicos del ISIS, del Estado Islámico, que muy pronto también van a aprovechar la propia instabilidad que se vivía en Irak, y entonces van a ampliarse, de ahí el término de ISIS, el Estado Islámico de Irak y Siria, una especie de nuevo califato que reclamaba las esencias puras del mundo islámico de una forma tremendamente integrista y radical. Y lo que va a ocurrir es que el Estado Islámico va a avanzar sobre el Kurdistán iraquí y va a tener sobre todo una manifiesta obsesión, estamos hablando de entre 2014-2015 hasta 2017, una obsesión por acabar con un grupo muy definido de los kurdos que son los yazidíes, que yo mencionaba al principio, que tienen esa religión preislámica tan llamativa. Y entonces van a acabar con ellos porque consideran que son hijos del diablo, los yazidíes. Es muy conocido la acción en la cual las gentes del Estado Islámico quisieron de forma sistemática acabar con los yazidíes, eliminando a los hombres y esclavizando a las mujeres. Estamos hablando, ya digo, 2014, 2015, 2016. Hay una historia muy interesante de una de estas yazidíes, Nadia Murad, no sé si llegaste a escuchar sobre ella. La verdad es que no. Porque escribió un libro al respecto de la esclavitud a la cual se ha sometido por el Estado Islámico.
No, sobre eso no lo he leído. Lo que sí que quería apuntar sobre la democracia que comentabas, todos esos experimentos en Qatar recientemente han votado suprimir las elecciones legislativas. O sea, Sí, acabar con el experimento. Llevaban 3 años y lo han hecho encima por su referéndum con victoria aplastante de, oye, votamos una última vez para no volver a votar. eso. Y han acabado con las elecciones legislativas porque el experimento, además, digamos, la excusa o el argumento para acabar con ellas es que, claro, generaba problemas sociales el hecho de que existiese ese parlamento en el que los ciudadanos estaban representados y creaba divisiones. Entonces han decidido que se acabó. Sí, porque hay una organización a partir de tribus que no se tiene por Efectivamente. qué ver reflejada en el Parlamento. Pues bueno, el caso de Nadia Murad se hizo famoso porque la abogada que llevó su caso fue Amal Clooney, la esposa de George Clooney, que fue quien permitió que la difusión de la historia de Nadia Murad como ejemplo de la brutalidad del Estado Islámico contra los yazidíes se hiciera patente. Afortunadamente el Estado Islámico prácticamente ha desaparecido y aquí, como decía antes Jano, es importante la presencia de las mujeres integradas dentro de los ejércitos kurdos, tanto en Irak como en Siria. ¿Por qué? Porque una de las obsesiones que tenían los miembros del Estado Islámico era un combate casi medieval y el hecho de enfrentarse a ejércitos donde podía haber mujeres y que pudieran perder la vida a manos de una mujer para sus principios religiosos era un inconveniente, de modo que fue un factor desestabilizador del propio Estado Islámico y que muestra cómo estos kurdos encontraron un camino inesperado para combatir al Estado Islámico. El objetivo del Estado Islámico era la conquista de grandes ciudades y la principal que quisieron tomar fue Erbil. No lo consiguieron, se quedaron un centenar de kilómetros, ahí donde los kurdos lograron establecer una línea de resistencia ya para 2017, cuando el Estado Islámico decae casi por completo. Es curioso, porque estaba hablando ahora Jano de las elecciones en Qatar. En 2017 se convocó un referéndum de independencia en el Kurdistán iraquí. Un referéndum de independencia a partir de la base electoral de la que se disponía. Los kurdos votaron, la cantidad de gente que participó fue bastante elevada, fue un porcentaje de la población total que podía votar, era como un 60-70%, el 92% dijo que sí a la independencia, pero tanto Irak como Turquía como Irán dijeron que la idea no era muy buena, no era plan de permitir la existencia de un Estado independiente kurdo en Irak, que podía ser el origen de un Kurdistán auténtico, englobando territorios de los otros países. Y al final Estados Unidos fue el que le explicó a los kurdos que mejor no, que aunque habían tenido ese momento, le contaron a Barzani que se lo dejara para otro día y que a partir de ahí ya veríamos cuándo en el futuro los kurdos pueden volver a convocar este tipo de referéndums de independencia. Lo que no quita que en realidad el Kurdistán iraquí disfruta de un grado de autonomía bastante elevado y a su vez de un desarrollo económico muy interesante, gracias a la cantidad de petróleo del que disponen y del que hacen una venta interesante. Aquí es muy llamativo porque una de las debilidades que se considera que tiene el Kurdistán iraquí es que está ubicado en ese interior de Irak, al pie de las montañas, por tanto no tiene una salida hacia el mar. Y estas cosas que de vez en cuando la gente dice, no, esto es una dificultad, porque claro, un país que lo tienes ahí al mar, ¿por dónde va a sacar el petróleo los kurdos si quieren venderlo? Entonces, un país sin salidas al mar es un país condenado. Y uno dice, coño, pues Suiza tampoco tienes ahí al mar y es de los países más ricos del mundo. O sea, no es una obsesión, es más, uno va y dice, ya, ¿y cómo saca el petróleo? Bueno, pues supongo que puedes plantar 3 oleoductos, uno por Irán, otro por Turquía, otro por Irak. El que tiene el oleoducto inevitablemente va a pagar al otro país Le pagas para sacar el petróleo. Entonces, una que los comisión. turcos no me queréis dejar sacar el petróleo, pues lo saco por Irán. O sea, no te preocupes que siempre encontraremos a alguien, uno de los 3 vecinos, que me dejen sacar el petróleo. Pero es muy llamativo con qué facilidad, de una manera simplista, pensamos que el hecho de tener salida al mar inevitablemente condena a un país a ser pobre y Suiza es el ejemplo de que no es así. Pues bien, tenemos por tanto ese Kurdistán iraquí, el que disfruta de un grado mayor de autonomía, y llegamos al fin al último territorio de los kurdos, que de nuevo vinculado a los problemas con el Estado Islámico ha adquirido cierta notoriedad, que es el de Siria, lo que conocemos como la Rojava, que en realidad en kurdo significa el poniente, el occidente, donde se pone el sol, es lo que significa Rojava. Entonces, esta región del área de Siria, al igual que Irak, tenía esa heterogeneidad de cualquier otro país, pero donde también se impuso un régimen de partido Ba'ath, en este caso el de la familia de los Assad, que son los que siguen gobernando hasta la actualidad. Y lo que buscaban los
con el partido Baaz. De nuevo es un modelo de homogeneidad donde los turcos distorsionan, de modo que fueron siendo marginados progresivamente. El hecho de que además ese Kurdistán sirio lindaba con el Kurdistán turco, como hemos explicado antes, en la represión de los turcos contra los kurdos desde finales de los años 70, de vez en cuando también le daban su puñalada a los kurdos sirios, pero cuando estalla la guerra civil en Siria, en 2011, quizás el último capítulo de las famosas primaveras árabes, que ni se hicieron en los países árabes, porque los norteafricanos son árabes, son algoparlantes, pero son árabes, ni fueron muy primaveras, la mayor parte fueron tristes inviernos, bien. Quizás Túnez fue el que parece que arregló un poquito, Sí, pero bueno, pero vamos. en Libia hay una guerra civil ahí oscura que no termina. En Egipto los más radicales tomaron el poder, van musulmanes, y al final se estableció una nueva dictadura militar como la de Mubarak, pero ahora es la cuestión de Al-Sisi. Y si seguimos avanzando, pues vemos que las primaveras árabes, ya digo, florecieron poco. Y en el caso de Siria, con el agravante que llevan ya 13 años de guerra civil. Y entonces, en el norte de Siria, que corresponde con el occidente del Kurdistán, lo que vamos a encontrar es que los kurdos sí fueron capaces de articular un ejército, en muchos casos integrados también por mujeres, lo que estaba comentando antes Jano, del papel de la mujer en este mundo kurdo, que su gran momento fue en el momento que tienen que combatir contra el Estado Islámico. Es un momento difícil porque hay un instante en que parece que el Estado Islámico va a acabar realmente con los kurdos y van a cobar este territorio, pero los otros kurdos se acordaron que andaban por allí sus colegas de Rojava y enviaron tropas. Entonces, en el momento más arriesgado, ya a partir de 2015, los kurdos sirios van a tener esa fraternidad por parte de los otros kurdos, sobre todo los iraquíes, y el indudable apoyo de los Estados Unidos, que tampoco querían que el Estado Islámico se pusiera demasiado resistente en este área de Siria, de modo que van a generar un espacio propio para estos kurdos dentro de esta descomposición que ha vivido Siria de su guerra civil y que hace que sin tener un reconocimiento político como el Kurdistán iraquí, los kurdos sirios sí disfrutan de una cierta autonomía en ese territorio, en donde, de nuevo, hoy, para 2024, su principal elemento estabilizador no son las tensiones con el resto de Siria, con el gobierno de Assad, de Bashar el-Assad, sino sobre todo cada vez que Erdogan aprovecha la ocasión para lanzarles algún golpe desde Turquía en esa obsesión de Erdogan por acabar con la singularidad kurda. Pues bueno, hasta aquí lo que quería compartirte sobre los kurdos, sobre este curiosísimo pueblo que, ya digo, no es que no tenga Estado, sino que tampoco llega a tener una nación auténtica, porque como estamos viendo, en cada uno de los lugares que ocupan no funcionan igual en Irán que en Irak, en Siria que en Turquía, diferentes lenguas, diferentes religiones, diferentes tendencias políticas, pero que son un grupo que con regularidad surge en nuestras noticias. Eso que el Gran Kurdistán podemos decir que es una utopía que nunca se verá llevada a cabo. Posiblemente no. Lo que pueden lograr es grados de autonomía importantes como el que tiene el Kurdistán iraquí, pero en el caso de los iraníes va a ser difícil, en el caso de los turcos va a ser imposible. Y Siria. Un Kurdistán que una sirios e iraquíes. Es que al final es muy curioso porque los kurdos como kurdos no tienen una auténtica nación, pero a lo mejor, o sea, es posible que un kurdo se pueda identificar más, un kurdo sirio con la nación siria o un kurdo iraquí con la nación iraquí, que con una supuesta nación kurda. Bueno, pues esto es el complejo mundo de los kurdos, que nos lo habían pedido en muchas ocasiones que Alberto nos lo explicase. Así que nada, mil gracias, querido Alberto. Ha sido un placer estar aquí un día más. Gracias a ti por acompañarme una vez más en Pedazos de Historia. Y como dice Jano, invitamos a nuestros oyentes a que nos compartan sus dudas y sus inquietudes y podamos resolverlo. Y como sabéis, hay unos oyentes especiales a los que, si a todos os leemos vuestros comentarios, a los que sois socios de nuestro canal, los leímos mucho antes y tratamos de daros respuesta con más prestancia, de modo que os invito a que os unáis al grupo de los socios del canal de Big One, gracias a los cuales podemos seguir sacando adelante este proyecto. Y hasta aquí, Jaro. Espero contar contigo la próxima semana en una nueva edición de Pedazos de Historia. Cuando me requieras, sabes que estoy a tu servicio. Y todos ustedes serán bienvenidos en esa nueva edición de Pedazos de Historia.